para cada día en el mundo entero. La lista es tan grande que da escalofrío. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema y esto significa que el diablo procede con sus principios que regulan el funcionamiento de sus empresas. Y esto se percibe en todos lados. Es evidente porque podemos ver los frutos en todas partes de este planeta. Y no quiere que nadie interrumpa sus negocios. ¿Se acuerdan de los 2 endemoniados gadarenos? Estaban desnudos y vivían en los sepulcros. Los encadenaban y rompían las cadenas. Nadie los podía dominar y gritaban día y noche. ¡Qué escena tan horrible para aquella ciudad! Pero, aparece Jesús por donde ellos andaban, y expulsa a esa legión de demonios entre 1,000 a 2,500 de ellos y se meten en un hato de cerdos que estaban cerca de ellos. Y se precipitan en el agua y se ahogan. Pero los 2 endemoniados estaban sentados en cabal juicio y vestidos escuchando a Jesús. Ustedes pensarían que toda la ciudad estarían alegres de verlos así, ¿no es cierto? No, todo lo contrario. Jesús les había fastidiado el negocio de los cerdos. ¿Qué hicieron? Le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y esto nos muestra que los ataques a la iglesia serán bien fuertes cuando se dediquen a predicar la verdad. El ataque va dirigido hacia todos aquellos creyentes que quieren ser conformados a la imagen de Cristo, su Señor. ¿Por qué creen que a Pablo lo echaban de cada ciudad que él visitaba? En algunos casos con mucha violencia o lo metían en la cárcel. En el campo de batalla, el mundo, el hombre es la figura central. Pensemos en esto. Los ángeles caídos no tienen la capacidad de ser perdonados, lo cual quiere decir que su sentencia es definitiva. Pero el hombre es figura central porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto no quiere decir que eso pueda llegar a ser Dios. El hombre, la humanidad tiene un valor muy grande para Dios. Por eso Dios ama al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna. El diablo por el otro lado es un ser egoísta, ya que el infierno fue creado para él y para sus ángeles. Pero quiere que toda la humanidad vaya allí con él. ¿Qué pasó en el principio? Juan 8:44 dijo Jesús: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El sistema del mundo muestra en todo momento las características del diablo. ¿Por qué? Verso 34 porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pecado tiene que ver con transgredir las leyes de Dios voluntariamente. Es desobedecer a la autoridad y resistirse a cumplirla. Aunque nos cueste entender esto, el diablo se convierte en un instrumento de Dios al permitirle que ponga a prueba a sus hijos porque nosotros debemos de manifestar las características suyas. Recordemos, el mismo Señor Jesús fue tentado y puesto a prueba. Algunos, aún así, dirán: «¡Qué injusto que es esto!». Pero, ¿cómo puede Pablo decir que todas las cosas nos ayudan a bien entonces? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué necesito aprender entonces? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad a partir de allí nació ahora en pecado. Es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Ahora, vamos a Génesis 1:27 y luego al capítulo 5:3. En el capítulo 1:27 tenemos al hombre antes de pecar, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero después de pecar tenemos en el capítulo 5:3, que los que nacieron después fueron hechos a la imagen de Adán. Y después vemos como consecuencia de esto que los frutos del pecado se ponen en evidencia, porque la maldad y la corrupción prevalece en esa naturaleza caída. En el capítulo 6:5 dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No vemos cambios desde el post-diluvio para acá, ¿no es cierto? La humanidad continúa en su deseo de continuar en rebelión en contra de Dios y sus mandamientos. El mundo está dominado por el engaño y la mentira. Lo cierto es que se va a poner peor antes de la venida del Señor Jesús sobre la tierra. Así que, mientras vivamos en este mundo, vamos a pasar por muchas pruebas y por medio de estas poner en evidencia si obedecemos los mandamientos de Dios o no. De esto, lo podemos ver en Jueces 3:4 que Dios no había echado a las naciones enemigas con el fin de probar a la nación de Israel si obedecería o no. Luego en Romanos 8:29, Dios quiere que sepamos que su voluntad es que seamos conformados a la imagen de su Hijo.
Y para que esto suceda, entonces volvemos a lo que empezamos a ver en el principio.